El fichaje de Anthony Gordon ya es un hecho, es un traspaso confirmado. El Barça va a pagar 70 millones de euros más 10 en variables. Y hoy vamos a analizar un poco el fichaje. Hablaremos obviamente del traspaso, del monto total, de cómo puede encajar este jugador en el sistema actual del Barça, el sistema de Hansi Flick. Y alguna que otra cosita más que quería destacar en este vídeo. Lo primero, si el fichaje de Anthony Gordon es un fichaje petición de Flick, por mí, perfecto. Ya está. Yo lo que diga Flick para su equipo me parece fantástico, siempre que no sea ninguna locura o que no me lo parezca, pero bueno, hasta ahora creo que Flick ha tomado siempre decisiones muy sensatas, entonces se ha ganado el poder de decidir. Y lo mismo con Deco. La verdad es que Deco, en cuanto a fichajes, hasta ahora creo que ha acertado casi siempre. Alguna mancha tendrá, pero principalmente siempre hemos visto que los perfiles que ha buscado son los perfiles que el Barça necesita, los que Flick necesita, y esta simbiosis entre ellos dos creo que nos viene muy bien. El Barça finalmente va a pagar unos 70 millones de euros más 10 millones en variables, y la pregunta que alguna persona se hará, ¿no? Es un precio desorbitado quizás este, ¿no? Bueno, para empezar, yo quería aclarar un tema que yo siempre he tenido en mente, y es que un jugador es caro o no es caro dependiendo de su rendimiento, ¿no? El tiempo pone todo en su lugar y creo que en este caso los traspasos en un principio te pueden parecer mejor precio, peor precio, más razonable, menos razonable, pero lo que determina si un fichaje realmente es caro o no, lo marca el rendimiento, ¿no? Y un ejemplo claro de esto es Rafinha. Rafinha en sus dos primeras temporadas, quizás la inversión que hizo el Barça en ese momento en el que el Barça pues tampoco podía fallar en fichajes, ¿no? Porque el dinero era limitado y cada fichaje tenía que ser, vamos, de rendimiento inmediato, porque vas a estar en una situación que necesitaba esto, ¿no? Y Rafinha demostró con el paso de los años que fue un buen fichaje. Y principalmente, sus dos primeros años no fueron buenos, pero el tercero, con la llegada de Flick, explotó y vimos el porqué de ese fichaje, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta la tarifa Premier que le digo yo, ¿no? Bueno, o que se menciona normalmente, ¿no? La tarifa Premier. Un jugador que viene de la Premier es más caro, principalmente porque allí el mercado está inflado. Además tiene contrato hasta 2030, pero con la tarifa Premier hay que tener en cuenta una cosa, y es que si por ejemplo tú fichas a un jugador de la Premier, en este caso inglés encima, y el jugador, por lo que sea, no acaba de triunfar aquí, venderlo allí siempre va a ser una opción viable porque se va a pagar este fichaje. Lo vimos con Conor Gallagher. El Tottenham le ha pagado una millonada al Atlético de Madrid por un jugador que no era ni titular. No sé cuánto fueron, si 30 o 35 millones, pero es un precio que pagan porque el jugador es inglés. Y eso es tarifa Premier. Vamos a hablar más tácticamente de este jugador, cómo puede encajar en el sistema Flick. Para empezar, es un jugador perfil Rafinha, ¿vale? Extremo izquierdo, muy rápido, con un cambio de ritmo muy explosivo, muy determinante con espacios. Es un jugador que su principal virtud pues, es el desborde. Sí que es cierto que en espacios reducidos pues quizá le cuesta un poquito más, contra bloques bajos le puede sacar a relucir más sus defectos, ¿no? No es su mayor virtud, pero creo que el Barça en este aspecto puede mejorar. Es un jugador que se asocia bien, no es un especialista en el golpeo, pero tampoco es que sea un cojo chutando. O sea, yo he visto goles con disparos bastante buenos. Vamos con la pizarra táctica. Como podéis ver, en el extremo izquierdo es donde se ubicaría principalmente, con un delantero centro, que en este caso es Ferran Torres. En el extremo derecho, lógicamente, Lamine Yamal, en esta especie de 4-2-3-1 que ubica Flick, ¿no? En el campo. Luego podríamos ver también que puede jugar de delantero centro. En este caso entraría Rafinha por izquierda y Lamine en la derecha. Y también podemos ver en el caso de que no esté Lamine, como este final de temporada, cómo Aaron Gordon podría ocupar la izquierda, Rafinha en la derecha, o al revés. Rafinha en la izquierda y Gordon en la derecha, ¿no? Ya os digo, principalmente este jugador lo que nos da es muchas variables desde el off inicial y desde el banquillo. O sea, es un jugador que te destaca sobre todo porque es muy polivalente en todas las posiciones de ataque, y esto en un equipo como el Barça, que tiene tantos partidos y que quiere competir por todo, es muy necesario. Pero Anthony Gordon, donde realmente destaca, y creo que es una de las claves de este fichaje, es en el aspecto defensivo. A la hora de presionar, no se ahorra un esfuerzo, se pasa el partido corriendo como un jabato, como un animal, y ya repito, creo que es una de las claves de este fichaje. Ya sabemos la presión de Hansi Flick como es, lo que busca con su equipo en el aspecto defensivo, en la presión tras pérdida, cuando perdemos el balón, qué queremos hacer, y cuando tenemos que defender, cómo queremos defender, ¿no? Y es hacia adelante. Y ahí Anthony Gordon es un perfil idóneo, y repito, yo creo que es una de las cosas que más ha tenido en cuenta el Barça a la hora de fichar. Es un jugador que es un currante.
Es un currante, además viene de Newcastle, que yo no sé si recordáis la eliminatoria contra el Newcastle en Champions, pero eran un equipo que no paraban de presionar y presionar y presionar y presionar. Entonces viene acostumbrado a este tipo de contextos, ¿no? El de correr todo el partido y no ahorrarse un esfuerzo. Y en este fútbol actual suele que ver los mejores equipos de Europa, ¿qué es lo que hacen cuando no tienen el valor? Presionar, presionar. Y cuando lo pierden, ¿qué es lo primero que buscan? Presionar tras pérdida, ir hacia arriba, ahogar al rival. Y creo que en este tema, en este fichaje, Anthony Gordon, creo que el aspecto defensivo ha sido una de las claves para que el Barça pueda, bueno, pueda no, quiera fichar al jugador. Otra cosa que a mí me parece muy interesante del fichaje de Anthony Gordon es el encaje perfecto, ¿no? En este sistema, ya no solo pensando en que es un jugador que puede jugar por la izquierda, que puede jugar a la derecha, delantero, sino en el hecho de que es un jugador que va a potenciar mucho a nuestras estrellas. Por ejemplo, Pedri, tener un jugador en la izquierda que está constantemente atacando el espacio, tirando desmarques, le ayuda mucho, le viene muy bien. Y lo mismo a Lamine Yamal. Creo que la idea de fichajes del Barça este verano es potenciar lo que ya tenemos. Tenemos claro el sistema que buscamos, a quién queremos potenciar, y las piezas que se están buscando son para mejorar el equipo teniendo en cuenta que los cracks principalmente son Pedri y Lamine. Y creo que Anthony Gordon, sin ser una estrella, un top mundial élite, primer escalón, es un jugador que potencia a esos primer élite que sí que tenemos. A esos jugadores que sabemos que nos marcan las diferencias día sí día también, necesitamos que el equipo se desarrolle en torno a ellos y que los jugadores que vengan los potencien. Y creo que Anthony Gordon cumple este perfil. Y luego también hay que tener una cosa muy en cuenta. Tiene 25 años. Es un jugador que va a evolucionar, que posiblemente sus virtudes las siga teniendo, pero sus defectos los pueda mejorar jugando en el Barça. Y con todo el respeto del mundo al Newcastle, que me pareció un señor equipo cuando jugamos contra ellos, el Barça no es el Newcastle. El Barça es mucho más. O sea, que te la pase Pedri no es que te la pase Joelinton. Jugar con Lamine, jugar con Rafinha, jugar con, imaginemos, Julián Álvarez, Frenkie de Jong, Joao Cancelo, no es lo mismo que jugar con los jugadores con los que actualmente estaba jugando. Y el ejemplo perfecto es Rafinha. Rafinha, cuando fichó por el Barça, era un jugador y la evolución que hemos visto en los años que ha estado aquí ha sido brutal. Hemos visto a un Rafinha muy diferente del que llegó. Y esto es lo que tiene también fichar por grandes clubes. Que no solo es el hecho de que fiches a un jugador, sino que a ese jugador lo mejoras. Y teniendo en cuenta el contexto Barça, creo que es que Anthony Gordon encaja perfectamente. Y nada más, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el contenido, dejadme un like. También en los comentarios dejadme vuestra opinión. Si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros al canal. Si me queréis seguir en otras redes sociales, os las dejaré abajo en la descripción. Y nada más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao.